TVU, Televisión de la Universidad de Concepción, presenta Medios UDEC. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Medios UDEC, el programa donde confluyen los medios de comunicación de la Corporación Universidad de Concepción. En una semana muy noticiosa que vamos a detallar a continuación con nuestros compañeros y compañeras. Saludo a Silvanio Mariani, editor general del Diario Concepción, que nos acompaña como cada día viernes. Creo que nunca ha fallado Silvanio en ningún capítulo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, aquí estamos, día viernes, semana intensa, pero finalmente viernes para los que no trabajan el fin de semana, que es mi caso. Así que algo desconectaremos. Y un saludo al panel, Fernanda, Francisco, Hugo, aquí Galo por supuesto, y a todos que nos siguen por la señal de TVU. Gracias, Silvanio, por estar con nosotros. Y bueno, ya lo comentaste, Fernanda Vega está también acompañándonos en este viernes. Fernanda, periodista del Departamento de Prensa, ¿cómo te va? Bienvenida. Hola, Galo, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Con harta energía, me imagino, porque tenemos hartos temas que comentar. Exactamente, tú ya lo indicabas, es una semana muy noticiosa en diferentes escenarios, así que vamos a estar conversando ya detallado sobre diferentes temas. Aprovecho también de saludar a Silvanio, Francisco, Hugo y también, por supuesto, a ti, Galo. Y saludamos también a toda la gente que se suma a nuestra transmisión por Facebook Live. Está con nosotros Francisco Martinich, el director del diario y la radio La Discusión en Chillán. ¿Qué tal, Francisco? Bienvenido. Hola, Galo, gracias. Un saludo a toda la audiencia, a los compañeros del panel, para analizar esta semana, como bien dices tú, una semana súper noticiosa. Muchas gracias también por acompañarnos, Francisco. Y cierra nuestro pool de periodistas Hugo Varela, director de prensa de TVU. Hugo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Galo. Hola, amigos del panel. Fernanda, ¿cómo está? Gusto saludarles. Aquí estamos dispuestos ya. Muy bien, vamos de lleno entonces a los hechos noticiosos de esta semana, desde el ámbito político, policial. Hoy también hay hartas cosas que comentar en torno a las autoridades, ¿cierto?, que dejan su cargo y que van a postularse a otros, ¿cierto? Al menos eso no está 100% confirmado, sobre todo en el caso del intendente de la región del Biobío. Pero empecemos, Hugo, por un resumen, porque están pasando muchas cosas en Chile, hay hartas dudas de la gente y hay actores sociales, ¿cierto?, que se han ido erigiendo como líderes, como lideresas. Coméntanos un poco lo revuelto que está todo el ámbito social y político. Lideresas. Sí. Queremos partir con como una especie de reflexión que tal vez engloba todo en el fondo. He leído algunos artículos que hablan de que el mundo está líquido, ¿ah? Y claro, hay harto de eso, hay harta incertidumbre. Mira, y la pregunta que nos planteamos fue: ¿quién manda en Chile? Uno podría creer que el presidente de la República, ¿no es cierto? Porque nosotros tenemos un sistema presidencial y bien fuerte. O tal vez el Congreso. ¿Quién creen ustedes que manda? El Congreso, claro, a través de los partidos políticos. ¿Tenemos acaso un parlamentarismo de facto? Hice esta pregunta y la respuesta fue sí, que tenemos de hecho un parlamentarismo de facto. No lo digo yo, lo dijeron las personas con quien conversé, que fueron dos destacados docentes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y de Derecho de la Universidad de Concepción, don Sergio Carrasco, un histórico, y don José Vidal, con quien conversé también durante la semana. Esta semana el presidente de la República calificó el accionar del Congreso como una elusión constitucional, algo así como evadir un poco la Constitución. Algunos parlamentarios aparentemente estarían utilizando algunos resquicios para saltarse la Constitución vigente. La verdad es que nuestro sistema de gobierno, como ya lo dije, es presidencialista. Así está consagrado la Constitución del 80, una Constitución que tenemos todos de acuerdo aquí, está moribunda, ¿no es cierto?, pero es la que tenemos vigente y es ante la cual nuestras autoridades por lo menos han jurado o prometido. Lo cierto es que hacerse esta pregunta de quién manda en Chile se produce o tiene sentido más bien solo por el vacío de poder que existe hoy. Hay un vacío de poder. Después del estallido social, evidentemente el gobierno quedó en jaque y ahí tuvieron un rol más que protagónico. Ustedes se acordarán ahí, los alcaldes todavía lo tienen. En la pandemia esa situación se replicó. Más tarde, con el Pacto por la Paz, el protagonismo se trasladó a los parlamentarios.
que finalmente han dado una salida institucional al tema. Todavía están ahí con algunos tirones y aflojes sobre los quórum para la Constitución, pero finalmente fue una salida institucional, en una votación democrática, un lujo lo que pasó para el plebiscito. Y más tarde llegó la pandemia y nuevamente el Ejecutivo, yo diría más en el tema económico que en el tema sanitario, ¿eh? Hay deudas por los dos lados, pero yo diría que más en el tema económico, porque han habido ayudas de la gente, pero esto no se puede negar, evidentemente. Está el ingreso mínimo, está la ley de protección del empleo, subsidio, en fin, un montón de medidas, una batería de medidas, pero la crisis ha sido tan grande que las ayudas no alcanzan. Entonces, ¿quién de nuevo toma el protagonismo? El Parlamento, con una primera entrega del 10%. Ahora ya estamos a puertas de la segunda entrega, falta, por supuesto, todo lo del Tribunal Constitucional, ahí no sé cuánto tiempo vamos a estar con ese tema. Y también entramos con las acusaciones constitucionales, en donde el Parlamento toma el poder y hace un escrutinio votando incluso ministros de Estado, como ministros del Interior, al menos 2. Entonces, van 10 acusaciones constitucionales, no digamos que han sido muy eficaces, ¿no es cierto? Que no en todo ha funcionado, pero sí le han causado un daño al gobierno importante. Y cuando no se sabe quién manda a quién, y aquí voy terminando con esto, ¿quién orienta el devenir de Chile? ¿Quién dirige los destinos de este país? Entonces hay incertidumbre y entonces empiezan a surgir algunos populismos, y ya han surgido varios. Y lamentablemente siento yo, muchachos, y con esto termino, es un campo minado, el no tener los liderazgos claros aquí en nuestro país, en medio de una situación tan compleja como la pandemia que estamos viviendo ahora. A propósito de lo que señala Hugo, del quién manda en Chile, me gustaría también escuchar la opinión del resto del panel, pero vinculado a lo que estamos viendo en imagen, a la despedida al general Rosas. Aprecio, admiración y gratitud fueron las palabras del presidente para una persona, ¿cierto?, sumamente cuestionada desde el estallido social. Lo que estaba pasando en Carabineros es algo que se viene arrastrando hace mucho tiempo y bueno, creemos todos que lo que ha pasado con Rosas no va a solucionar los problemas de fondo. Hay que hacer una reestructuración de dicha institución que la han prometido todos los generales, ¿cierto?, que han llegado, o los directores, ¿cierto?, pero no se ha podido establecer. A propósito de lo que señalaba Hugo, Francisco, ¿quién manda en Chile? ¿Qué pasa con las instituciones? ¿Qué pasa con la legitimidad, también con la gobernanza, si tú quieres? Bueno, no es sorpresa, yo creo, advertir este fenómeno de pérdida de credibilidad, de confianza, reputación, de centralidad, prestigio. Podemos hallar en muchos conceptos para definir lo que ocurre con las instituciones más relevantes de nuestro país, que quedaron, yo creo que todo quedó muy en evidencia el año pasado, ¿no? A partir del 18 de octubre, con un cuestionamiento general a la política, pero también a las instituciones que no dieron el ancho en la mayoría de los casos frente a la decepción ciudadana y a la tensión que generó justamente poner sobre el tapete los grandes problemas que sufre nuestro país en diferentes ámbitos, muchos originados justamente por la acción política o por los errores o problemas de las propias instituciones. En el caso de Carabineros, el asunto es ciertamente muy complejo porque es una institución que, bueno, es garante, ¿no es cierto?, del orden público, y siempre ha existido la idea, o existía la idea de que era, y así lo demostraban, digamos, estudios de opinión, que era una institución con una muy buena reputación, pero claramente eso ha cambiado sustancialmente y después de las actuaciones, yo creo que post 18 de octubre lo que la ciudadanía espera, el país reclama, ¿no es cierto?, es una policía que tenga un rol mucho menos represivo y de control y se oriente justamente a brindar protección a la ciudadanía. La salida, que como bien dices tú, del general Rosas y el ascenso del general Vega, Vega, ¿verdad? Ayúdenme, colegas. Ricardo Yáñez. Ricardo Yáñez es el general director. Gracias. Efectivamente, difícilmente va a solucionar el problema porque es una crisis institucional. O sea, la rotación de nombres, digamos, no es la fórmula para terminar esto.
Sí, se equivoca el presidente Silvano cuando hace esta despedida, ¿cierto? Aduciendo a esos conceptos, a la gratitud. Él está representando a todos los chilenos. El general Rosas se va con 33 querellas. Se refirió el presidente también, luego fue corregido no solamente por periodistas en televisión, sino también por otros ministros cuando dice que los niños fueron accidentados y no baleados. Hay también ahí un discurso que genera evidentemente ruido en la ciudadanía. Probablemente esse episódio quedará como outro Pinheiro e Coças. Provavelmente. Pero recordemos que Ricardo Gianni chega depois de um processo largo de reclamos e de críticas e de solicitudes de reforma ou modernização para alguns a Carabineiros de Chile. Lo mesmo passou com Rosas, que chegou quando se foi Soto a raíz finalmente del asesinato de Catrillanca. Entonces, aquí hay un proceso, digamos, que no está concluido, que está inconcluso, que es reformar a Carabineros de Chile. Reforma esa que no es siquiera que solo la ciudadanía ha solicitado. El propio gobierno ingresó en 2018 un proyecto para reformar a Carabineros de Chile y que sigue en trámite en el Congreso Nacional. Habló de eso el Blumel, el exministro del Interior, habló de eso el que vino después, habló de eso también Víctor Pérez, y ahora quizá Delgado en algún momento hable también de la reforma de Carabineros, que al fin y al cabo nunca ha salido. Y que hay diversos estudios que muestran cómo hacerlo, desde el punto de vista de procedimiento, de financiamiento, de matéria de seguridade, de preparação, etc. Porque, recordemos, Carabineros arrastra uma série de eventos pouco edificantes, como fraudes financeiros, falta de transparência, manejo e arreglo de situações de violência ou seja, de desarreglo, melhor dizer, de indícios de provas, etc. E isso todo se ha reflejado em las encuestas que han mostrado que Carabineros, que sempre tuvo harta aprovação por la ciudadanía, não ocorre nos últimos meses, e menos depois del 18 de outubro do ano passado. Por lo tanto, provavelmente o que dijo Piñera será um evento mais de lo que ha dicho Piñera e hecho entre tantas coisas, quizás uma Piñera e coisas mais. Lamentável que ocorra isso e esperemos que em um prazo não muito largo não seja solamente um câmbio de nomes na cúpula militar, em alto mando de Carabineiros, sino que seja uma reforma um pouquinho mais profunda e não uma pinturita de barniz por arriba. ¿Ustedes creen que si le preguntamos al presidente Piñera, presidente, usted se equivocó cuando dijo eso de que le agradecía? ¿Ustedes creen que él va a reconocer que hubo un error ahí? Yo creo que realmente siente que hizo una gran labor el general. Es que tuviste un dato, Hugo, tuviste un dato del programa anterior que me pareció muy relevante, que es la trayectoria de Rosas con Piñera. Rosas ha trabajado fue la relación entre Rosas y Piñera es una relación antiquísima. Fue edecán durante su primer gobierno, he visto fotografías, imágenes y transmisiones donde está eso. Entonces ellos tienen una relación de amistad, evidentemente. De hecho, que no haya salido antes Rosa, yo creo que obedece francamente a eso, digamos. Ahora, es una cosa distinta creer que lo hizo extraordinariamente bien. Claro. Está por verse lo que pase con el nuevo general director de Carabineros. Dijo el diputado Macaya, zurdo y de izquierda. Porque no dijo que era izquierda, dijo 4 veces el micrófono abierto que les puede jugar una mala pasada, chiquillos, chiquillas. Así que por favor, ojo también con aquello, no es primera vez. Pero lo del general Rosa está directamente vinculado a lo que pasó acá en Talcahuano, este hecho policial. Fernanda, tú estuviste cubriendo, queremos también antecedentes respecto a aquello, porque también se vincula con el tema político,
algo, decía yo, del presidente. Estuvo el ministro del Interior en la zona, se habla de que trató muy bien la temática y se habla también de una nueva puesta en escena, por si ustedes quieren llamarlo de esa manera. Conversó con los dos jóvenes, creo que hizo unas videollamadas, uno era del Colo, uno de la Chile, entonces hizo ahí algo como medio simpático, decía la gente, pero tomando una posición mucho más cercana quizás a otros ministros del Interior. Era de hecho él el que tenía que anunciar lo del general director, pero finalmente se cambió el podio, apareció el presidente Piñera, pero quiero que nos enfoquemos un poquito en el caso del hogar de Macera acá en la comuna de Talcahuano y en el límite con Hualpén, Fernanda. Claro, en cuanto al tema de Carabineros, evidentemente un cambio nuevo de general director, bien digo, no soluciona lo de fondo, claramente. Y en lo que respecta a la situación que se generó por el baleo directamente a los menores del hogar Carlos Macera, claro, el ministro del Interior llega en una postura muy amigable, muy simpática al referirse a la conversación que sostuvo con estos dos menores. Sin embargo, en el instante se le trató de preguntar varias situaciones. Cuando conversó directamente con la prensa, también se supo de la detención de uno de los carabineros que estuvo en este procedimiento. Siento yo, trató de desviar un poco el tema por lo simpático, buscando contarnos un poco de las experiencias de los jóvenes al interior de este hospital, pero no se podía desconocer evidentemente la gravedad de la situación que ocurrió, y es por eso que esa fue la temática. E incluso acá también se le preguntó por los dichos de Sebastián Piñera, el presidente, por la salida de Rosas, donde lo trata de justificar con que él se refería directamente a la trayectoria de Rosas y no directamente por las situaciones en las que se habían vuelto. Sin embargo, vemos que se desconoce un poco los hechos que se les marca en todo este tiempo, violaciones a derechos humanos por todo lo que ha conllevado también el caso del Puente Pío IX, y finalmente la gota que rebalsa el vaso es la situación de los menores del Sename. Claro, da la sensación finalmente que el ministro del Interior llega en una postura mucho más amigable de la que hemos visto con ministros del Interior anteriores, valga la redundancia. Ahora, disculpa, Feña, él siempre se ha mostrado así, yo no lo conozco personalmente, solo las declaraciones, pero yo creo que es de un carácter distinto, es de otra generación, entonces no sé si es algo actuado, a lo mejor es su forma de ser. Es su forma de ser, y yo creo que va también, Galo, porque él viene de ser alcalde, entonces podemos ver que siempre hay una cercanía mucho más directa con la ciudadanía, una postura para poder conversar tanto con la prensa o transmitir un mensaje a la ciudadanía bastante diferente a otros ministros, así que también puede ir por ese lado. Sí. Lo que pasa es que la comparación con Víctor Pérez Varela es inevitable, entonces Víctor Pérez Varela es un duro. Cualquier persona casi que llegara después sería más amistoso, más amigable, digamos. Vamos al tema de fondo del Sename y le agregamos, haciendo un homenaje a nuestro querido compañero Javier Cisterna, un pelo a la sopa. Las declaraciones que hizo hoy en Radio Cooperativa el ex ministro de Relaciones Exteriores, ex ministro de Justicia además, de quien depende, ¿cierto?, el Sename. Él dijo: los niños y niñas que requieren protección son los no infractores de la ley. Teodoro Rivera es tendencia a esta hora en Chile por estas palabras. Yo quiero precisar y que es fundamental que hagamos la separación entre los niños y niñas que están en situación de protección y los niños y niñas infractores de ley. Por favor, si esa separación no la hacemos, estamos confundiendo el jardín infantil con un liceo. Son dos cosas distintas. Los niños y niñas que requieren protección son los menores efectivamente no infractores de ley. ¿Y los otros no? Y los otros son infractores de ley, pues. Por favor, no confundamos, si no lo estamos metiendo todo en el mismo saco. Las palabras del ex ministro de Estado, Francisco Martinich. Sí, interrumpí un poco, no me di cuenta que estaba la cuña. Bueno, lamentable, o sea, es no comprender nada, es no tener sensibilidad, es no creer en la rehabilitación, es ir a la contra completamente además de lo que se necesita, de la sensibilidad que se necesita justamente con los niños y niñas que son infractores de ley. Y también hay que ser muy claro, la diferencia, esa línea divisoria entre aquel que sufre vulneración de sus derechos
y que eventualmente puede convertirse en infractor de ley, es muy difusa. O sea, claramente porque en general son niños, niñas y adolescentes que viven en situación de vulnerabilidad y donde la delincuencia está siempre omnipresente y es como una amenaza permanente que está sobre ellos, ¿no? Ingresar a esos círculos. Entonces, me parece, bueno, lamentable y creo, pero que pone el punto también sobre, nos hace reflexionar sobre el foco que deberá tener la nueva institucionalidad, que justamente hace esta división en un nombre que conversábamos en pauta, que es como bien largo. Fernanda, tú me dijiste cómo se llamaba, se me olvidó. Servicio de Protección de la Niñez y la Adolescencia. Es el que a principios de noviembre ya presenta el gobierno. Eso, el Servicio de Protección Especializada, ese era el concepto, especializada a la niñez y adolescencia, un nombre bien largo, y que por entonces que divide, justamente hace esta división que señala el exministro de Justicia Rivera. Abogado además, disculpa, él sabe a los convenios y todo lo que Chile está adscrito a nivel internacional en torno a los derechos de los niños y de las niñas, entonces no deja de llamar la atención y en un caso tan delicado, en una semana súper intensa. Sí, yo lo último que quiero decir es poner ojo sobre este Servicio de Protección Especializada a la niñez y adolescencia, porque se aprobó hace muy poco, a fines de octubre, la ley que lo crea, después de casi 5 años de discusión en el Congreso, y desde la academia, los expertos, los educadores, aquellas organizaciones que trabajan con los niños vulnerables, han advertido que hay muchos vacíos legales. Que hay muchas deficiencias de coordinación y que a lo mejor se está creando simplemente una cáscara que no va a cumplir el objetivo de reemplazar al Sename. Fernanda, por favor. Yo quería acotar un punto que en realidad no podemos desconocer, que evidentemente dentro del Sename hay niños que no han infringido la ley y otros sí, pero acá lo que no puede ocurrir es que el gobierno, o sea, el Estado en realidad no se haga cargo de todos en su conjunto, porque finalmente la similitud que tienen todos ellos, independiente que hayan infringido o no la ley, es que están en una situación de vulnerabilidad y el Estado los tiene que proteger, algo que lamentablemente no ha pasado y vemos una seguidilla de situaciones muy lamentables que nos estremece el corazón realmente saber todas las situaciones que han vivido muchos niños al interior de estos hogares y que no deberían ocurrir. La idea es que de aquí en adelante no volvamos a tener que informar este tipo de situaciones tan lamentables. Claro que sí, y no es la primera vez en este hogar en particular, el Carlos Macera de Talcahuano. Hugo, para cerrar, ha habido otros episodios precisamente en ese mismo lugar. No es hogar directamente del Sename, sino que es un hogar colaborador del Sename, como se le llaman en la figura, Hugo. Sí, no, pero no es un tema del hogar. Esto se repite en todos los establecimientos, no en todos, pero en la gran mayoría de los establecimientos. Y ello obedece... Mira, si en los hogares que están a cargo directamente del Sename pasa lo siguiente: hay personas, funcionarios, trabajadores que atienden a niños que jamás han tenido una capacitación para atender a los niños. Yo he conversado con dirigentes del Sename que me han dicho, mira, yo estoy en trato directo con los jóvenes y a mí nunca me han hecho un curso de cómo tratar a los jóvenes que están en riesgo social o que tienen algún problema psiquiátrico, o que tienen algún problema de, no sé, de alcohol, de droga, en fin, o de abuso sexuales, qué sé yo, un montón de cosas. Nunca. Entonces, no creo que sea un tema de hogar específico. Yo creo que es un tema del sistema en su conjunto el que falla, Carlos. Sí, toda la razón, estoy de acuerdo también con eso, Hugo. Avancemos en los temas de lo que nos queda, se nos está haciendo cortito este primer bloque. Me gustaría que Silvanio nos mencionara efectos de la COVID-19. Seguimos en situación crítica acá en la zona, se determinó que no iba a ir el Gran Concepción a la fase 1, ¿cierto?, a la cuarentena total. Lo que sí se hizo fue adelantar el toque de queda y a contar de este día sábado, ¿cierto?, empieza a las 20 horas, medida muy criticada, pero Silvanio, hay cifras que dan cuenta de una problemática que nos va a afectar y que ya nos está afectando en torno a la línea de la pobreza en Chile. Así es, eso en base a lo que lanzó esta semana el Banco Mundial, o informe del Banco Mundial, donde hace una foto del efecto de la pandemia en la economía. Y lo que muestra, de forma general, es que la pobreza en Chile va a aumentar un 4% APP.
Eso se traduce en 800.000 personas que estarán bajo la línea de la pobreza. Es mucho, 800.000 personas que pasan a ingresar dentro de esta categoría. Lo conversamos hace un rato, bueno, la pandemia es muy democrática, puede afectar a todos, pero no todos sufren y viven la pandemia de la misma forma. Y por lo tanto, las familias más acomodadas, por supuesto que tienen mejores condiciones de enfrentar una pandemia, de incluso en caso de contagio, frente a una familia que vive en un campamento, por ejemplo, que vive hacinada, que não pode entregar distanciamento social. Como vamos falar de distanciamento social a uma família que vive em uma peça, ou que tem que lavar-se as mãos cada rato, se não tem água sequer, em bidão, enfim. Então, o informe do Banco Mundial mais que nada registra e projeta, ojo, não é um dado real, é uma projeção de lo que poderia passar nos próximos meses, que a pobreza vai aumentar 4% aproximadamente, e o próprio Banco Mundial disse que se não se houver adotado medidas paliativas por parte do governo, haveria aumentado em 5% mais e chegaria a 17%. Altíssimo. E dentro disso, recomendo quem tem interesse nisso, que leam o informe do Banco Mundial, que aí está as diferenças por comuna. Por exemplo, Ñuble, alrededor de 20% de pobreza, Araucanía, altíssima pobreza, enfim. Todo um tema que nós vamos ver nos próximos meses, devido em parte ao confinamento e em parte por la situação de vulnerabilidad que tienen muchas familias. Me gustaría volver al toque de queda solamente para una reflexión. Hay gente que obviamente lo tira esto a la broma, a la talla, que el virus se acuesta temprano. ¿Cuál es la justificación de la autoridad, Hugo, respecto a adelantar el toque de queda y no retroceder una fase, tomando en cuenta, ¿cierto?, las altas cifras que hemos tenido en los últimos días y la proyección que hacen también investigadores, científicos, como por ejemplo de ICOVID, que señalan que vamos a continuar bordeando los 250, 300 casos en la próxima semana? Sí, yo creo que la justificación epidemiológica es el tema de los contactos familiares, digamos. Aparentemente después de la pega, aparentemente digo porque no sé lo que puede pasar en los hogares de la región, pero aparentemente después de la pega muchas familias se juntan, tipo 6, 7, 8 de la noche, 9 de la noche, 10 de la noche, y quieren evitar eso, porque el gran aumento de casos, de acuerdo a lo que ha dicho la autoridad sanitaria, se debe precisamente a los contactos familiares, no lo que pasa en la empresa o no los contactos incluso en el transporte público, como yo podría pensar, o en el mall, sino que son por los contactos familiares. Esa es la justificación que se ha entregado. Sí, hay un porcentaje importante ahí, dice el Ministerio de Salud, ¿cierto? Más del 60, 70% que son contactos, son casos que en la casa se contagian, pero el virus llega de alguna manera a la casa. Fernanda, en el mall hasta 7.000 personas pueden estar, y en algunos otros lugares como la Reserva Nonguén 40 personas. Ha habido polémica también con los aforos y con ese criterio, porque se dice se está perjudicando no solamente a las personas, ¿cierto?, que tienen pyme o que tienen algún negocio, sino también la salud mental de las personas que a lo mejor necesitan salir a recrearse, pero eso no es tomado como una necesidad básica. Exactamente, una de las críticas que también hemos podido evidenciar en los últimos días, ¿qué pasa con el aforo? Mira, yo les voy a indicar. Los aforos para la reserva de Nonguén solamente pueden ir 40 personas. En el Cerro Caracol, 100. En el Parque Nacional Laguna Laja son 150. En la reserva de Ñuble, en nuestra región hermana, son 25 diarias. Y en el Mall del Trébol, por ejemplo, en los centros comerciales son 5.000 personas. Entonces, se genera finalmente esta crítica de por qué en un centro comercial puede albergar a tanta gente, claro, y en estos lugares, en estos espacios que son al aire libre. Hay notables diferencias, sí, Fernanda. Hay notables diferencias en el aforo que tú nos estás señalando en vivo y en directo, claro, por la pantalla de TVU. Sí, es muy diferente la cantidad que se puede ir a estos parques. Evidentemente hay protocolos, lo han señalado las autoridades. ¿Y cuál es la respuesta por parte de la Seremi de Salud, por lo menos en la región del Biobío? Es que en estos espacios evidentemente no son actividades de primera necesidad, a diferencia de los centros comerciales donde sí habrían tiendas de primera necesidad. Sin embargo, existe una dicotomía aquí, porque en el protocolo indican que por lo menos en los centros comerciales por persona tienen que haber
10 metros cuadrados, algo que al parecer no se estaría cumpliendo. Así que ahí queda la duda si se va a poner más atención, más ojo por parte de las fiscalizaciones o no. Bien, nos queda un temita, pero tenemos una cuña para introducirlo. Es la última actividad oficial del intendente Sergio Yacaman. ¿Qué medio de comunicación estuvo ahí? TVU, el canal de la Universidad de Concepción. Natalie Villalobos estuvo conversando con él. Estas son las últimas declaraciones como autoridad de Sergio Yacaman. A la vuelta comentamos esta renuncia, ¿cierto?, y repostulación a un cargo político. Lo vamos a ver en detalle. Un periodo sumamente intenso. Yo le agradezco mucho a todos los funcionarios públicos, a la región, porque fuimos capaces en momentos muy difíciles de fortalecer el diálogo, enfrentar desafíos juntos. Yo creo que la región demostró que no solo es historia, ¿no? Acá se firmó la independencia, no somos solo pasado, también somos mucho futuro. Y logrando apalancar el mundo de la academia, con la industria, con la ciudadanía, yo creo que vamos a hacer miles de cosas que nos van a poner no solamente en la primera fila a nivel nacional, sino en el mundo. ¿Y la autocrítica, intendente? Mucha. Yo soy bien crítico, creo que hay muchas cosas que podríamos haber hecho mejor. Hay desafíos que quedan pendientes. Tenemos un desafío como Estado en la provincia de Arauco, de fortalecerlo, de poder darle respuesta a quienes han sido víctimas. Tenemos desafíos de poder cumplir. Si bien es cierto, somos la región que más ha avanzado en el plan de gobierno, ahí hay un desafío gigante de infraestructura que nos va a traer la región al siglo XXI. Hay dos cosas que no consigo. Una es que tengamos un puente ferroviario que es del año 1889, que es del siglo XIX, que es una vergüenza, que el gobierno está impulsando esa iniciativa. Y lo otro, que tantas cosas que tenemos que las llamamos con nombre del lugar o con nombre de gente de Santiago. En eso no podemos avanzar mucho, pero sí a mí me gustaría dejar sembrar la inquietud de que reconozcamos a nuestra gente. El aeropuerto Carril Sur debería llamarse David Fuentes, por ejemplo. El puente industrial se debería llamar Pedro del Río. Y así muchos otros lugares que deberían llevar el nombre de personas que nos han ayudado a construirlo con nuestra región. Parte de las declaraciones, parte de las declaraciones del intendente Sergio Yacaman. Hasta hoy, intendente, Francisco ya nos va a contar quiénes son los que renuncian. En Ñuble también hay novedades. Silvanio, me gustaría también tu comentario breve, por favor, respecto a esta renuncia de Sergio Yacaman. Asume Patricio Kuhn, ex consejero regional, ex alcalde de Concepción. Fue alcalde también por una situación bien particular. Asumió como alcalde. Ahora pasa algo también. Asume como intendente. Sí es. Bueno, primero que todo, finalmente se supo que iba a pasar y se tomó una decisión y se anunció, porque ya se sabía, había ruido, hartos días con lo mismo, y bueno, finalmente tenemos una decisión tomada por el ahora ex-intendente y se conoció. Y claro, asumió Patricio Kuhn, que la otra vez, luego del terremoto en marzo de 2010, estuve revisando, no me acordaba de las cifras, llegó al sillón municipal con 5 votos, de un total de 8. Ahí estaba el actual alcalde Ortiz, estaba Rodrigo Díaz y estaba Alejandra Smith. Estos tres votaron en Rodrigo Díaz, salvo el alcalde que votó en sí mismo. Bueno, Rodrigo Díaz votó en sí mismo. Los otros 5 votaron en Patricio Kuhn. Y con eso, con 600 votos para la votación del Consejo, Patricio Kuhn llegó al sillón. Y ahora otra vez por secretaría, dirán algunos, llegó a la intendencia. Bueno, así funciona la política y lo bueno de eso es que estamos cerrando la semana laboral con esta información, que eso no se arrastre. Porque podría ser peor, en el sentido de que podrían esperar al último minuto de la última hora, que es mañana, como plazo máximo para la renuncia, para entonces postular. A las 19 horas. A las 19 horas de hoy, disculpa el traspaso, anunció la Intendencia que lo va a hacer vía Facebook, por si también otras personas se quieren sumar a verlo, no solamente los medios. Francisco, tenemos también en Ñuble a un nuevo intendente. Así es, renunció Martín Arrau, quien tiene aspiraciones senatoriales. Entiendo que el renunciado intendente de Biobío también tiene aspiraciones como diputado. Y lo reemplaza a Martín Arrau, también un militante de la UDI, Cristóbal Jardúa, quien se desempeñaba como Seremi de Obras Públicas. Es un abogado joven, digamos, que tuvo un desempeño
relativamente destacado, digamos, fundamentalmente por la alta inversión que tiene el Ministerio de Obras Públicas y la importancia que tiene en la nueva región, porque hay un déficit importante de caminos, obras de riego, etcétera. Entonces, él tuvo una alta visibilidad por esa materia y diría que es... O sea que son... Uno de los CEREMI más destacados, Carlos, perdón. O sea que son 2 intendentes en Chile que renuncian, en 2 subsecretarios y hay también algunos gobernadores. Claro. En el caso de Ñuble, fíjate que hubo más renuncias y renunciaron los gobernadores de la provincia de Punilla y de la provincia de Diguillín. También para aspirar a cargos parlamentarios o eventualmente las elecciones regionales del próximo año. Y respecto a eso, la verdad es que revisando los comentarios en las redes sociales, las publicaciones que hemos hecho en el diario La Discusión, uno puede advertir que la ciudadanía como que se sorprende un poco, pese a que veníamos hablando hace rato de esto. Y se sorprende básicamente porque como que no confía mucho en estas definiciones. Percibe como que detrás de eso hay, bueno, las ambiciones políticas de siempre, como que es un juego de ajedrez, digamos, que nunca es muy transparente. Así es musical. Claro, y particularmente, colegas, está una decepción también por abandonar cargos que en el caso de Ñuble, particularmente, porque al final, bueno, bien lo dijo Silvanio o tú al empezar, estas son las reglas del juego de la política y así es nomás. Pero en el caso de Ñuble es distinto porque las personas que están renunciando fueron las que instalaron la región, las que tuvieron un relato, digamos, de hipercompromiso con esta nueva región y de sacarla adelante, llevar adelante un proyecto. Entonces, y reitero, si bien son reglas de la política, queda como un tema, una duda ahí respecto del real compromiso que tenían en términos de instalar la región, sacarla adelante y particularmente en este difícil momento, o también en algunos casos, particularmente el del intendente Arrau, ¿no es cierto?, que fue alguien que se mantuvo siempre muy crítico de la actividad política, siempre dijo que él venía del mundo técnico y que la política partidista no era lo de él, sin embargo cambió, y eso ya lo notamos cuando quedó la vacancia de Víctor Pérez. Cuando quedó la vacancia de Víctor Pérez, él era uno de los principales candidatos a reemplazarlo, cargo que al final fue para Alvarado, ¿no? El senador Alvarado, que hoy lo tenemos aquí, que es una persona completamente ajena a la zona. Desconocida, sí. Sí, Hugo quería, disculpa, Francisco, se nos acaba el tiempo. Para cerrar, la última palabrita, Hugo, por favor. No, yo solo quería decir 2 cositas. Uno, a propósito de las renuncias, yo entiendo, por supuesto, la molestia eventualmente que despierte esto. Sin embargo, para mí sería más molesto que estas personas hubiesen sido elegidas democráticamente para esto. Claro, finalmente son designados. Cuando votas a una persona para que se haga cargo de esto, ella acepta eso por el voto popular y luego renuncia por otra aspiración. Eso sería yo como un poco traicionar el tema. Lo que sí aparece como feo, digamos, es que tengamos 3 intendentes en el caso de la región del Biobío en tan corto tiempo. Eso sí me parece que no va bien, digamos. ¿Va de candidato a diputado, dices tú, Hugo Varela, Sergio Yacaman? ¿Sí o no? Hoy día la imagen que nos mostraron en el Puente Perales evidentemente va en el cupo de Enrique Van Rieselberghe. Andaban los dos como una yunta, para allá, para acá, los dos, circulando para todos lados. Era la foto, evidentemente. Les agradezco habernos acompañado en este primer bloque. Nos queda un segundo bloque que vamos a compartir con Francisco Martins junto a Gladys Vidal, profesora titular de la UDEC y directora del Centro Fondap CRIAM. Vamos a hablar del agua, este recurso, cierto, que bueno, en Chile tiene dueño, es un recurso humano al cual todos deberíamos tener acceso. Vamos a conversar de aquello a la vuelta. Gracias, Silvanio, gracias, Fernanda, gracias, Hugo. Seguimos con Francisco, que estén muy bien. Chao, que estén todos bien. En estos tiempos de pandemia, el CICAT de la Universidad de Concepción desde temprano detectó que uno de los principales problemas en educación que tienen hoy nuestros niñas, niños y jóvenes tiene que ver con la conectividad a Internet. La intención era poder llegar a las zonas rurales, a aquellos estudiantes y aquellos colegios que no tienen acceso a Internet. En conjunto con un grupo de estudiantes y de académicos de la universidad, hemos creado un programa que se llama Doble Check, que busca utilizar el WhatsApp como herramienta de comunicación entre los profesores y sus estudiantes.
Ser parte del proyecto Doble Check ha sido sumamente importante para mí. Una oportunidad gigante para poder trabajar en este caso con el CICAD, con otras personas, con compañeros de distintas disciplinas. Hemos diseñado muchísimo material, hemos capacitado profesores, estamos creando un preuniversitario que le permite a los jóvenes que quieren y anhelan entrar a la universidad poder disponer en sus teléfonos de material que les permita conseguirlo. La UDEC en realidad ha sido este espacio que ha permitido desarrollarme en medio de la experiencia. Yo como profesora espero poder transmitir conocimiento, generar un impacto, lograr cambios, transformar. Lo que comenzó como una evaluación de riesgo en línea se ha transformado en una moderna y completa plataforma. Te invitamos a visitar el sitio web coronavirus.udec.cl. Podrás resolver todas tus dudas respecto a la pandemia. También hay indicaciones y recomendaciones para prevenir el contagio y podrás acceder de manera gratuita a una teleconsulta médica. Solo debes registrar tus datos y acceder. coronavirus.udec.cl, la plataforma impulsada por la Unidad de Telemedicina de la Universidad de Concepción. ¿Cómo están, amigos de TVU? Estamos nuevamente con Me Quedo en Casa. ¿Qué tal, amigos y amigas de Me Quedo en Casa? Ya lo estamos viendo en pantalla. Quique Neira, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy contento. Me Quedo en Casa, entrevistas, datos y entretención. Te invitamos a sumarte a nuestra campaña. En el original es una conversación por teléfono. ¿Y qué es lo que te entrega el negro? La profundidad. ¿Ok? Me Quedo en Casa, este y todos los viernes a las 22:30. Me Quedo en Casa. Ya estamos de regreso en Medios UDEC por las pantallas de TVU. Seguimos con Francisco Martinich del diario y la radio La Discusión y sumamos a nuestra invitada, la profesora titular de la Universidad de Concepción, Gladys Vidal, directora del Centro FONDAP CRIAM. FONDAP es el Fondo de Financiamiento de Centros de Investigación en Áreas Prioritarias y en particular estamos hablando del Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y Minería. Muchas gracias, profesora Gladys. ¿Cómo le va? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación y bueno, un gusto estar aquí en TVU, ¿no? En nuestra casa. Bueno, y para hablar de un temazo, Francisco, el agua, ¿cierto? Como recurso humano, como bien de uso público, quiénes son los dueños del agua, la sequía que afecta también a Ñuble y a otras zonas. Tenemos harto que preguntarle acá a la profesora, Francisco. Así es. Primero sí, destacar el equipo que dirige la profesora o el proyecto CRIAM, porque uno que está, digamos, trabajando permanentemente en prensa, ¿no es cierto? Y recibe y se interrelaciona con diferentes actores del mundo económico y académico, es que hay un reconocimiento, te digo, espectacular, muy positivo acerca del trabajo que hace CRIAM, de las personas que trabajan en CRIAM, de la voz autorizada que tiene CRIAM, de la, ojalá también, influencia, y ahí la dejo, Gladys, la influencia del ámbito técnico en una discusión que muchas veces y por mucho rato es política y nos parece a los que la vemos desde la distancia como casi un diálogo de sordos. Sí, bueno, muchas gracias por el espacio que nos dan. Para nosotros es muy importante desde CRIAM poder mostrar lo que estamos haciendo. CRIAM, como se dijo, es un centro FONDAP, es de líneas prioritarias, es de la ANID, de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, y este es el 7º año que estamos ejecutando este proyecto. Y como bien lo dijo Francisco, estamos muy contentos porque en CRIAM lo está dirigiendo evidentemente la Universidad de Concepción. No hay muchos de estos proyectos, estos grandes proyectos fuera de Santiago. La Universidad de Concepción en estos momentos está dirigiendo 2 de estos proyectos, más otros 4, pero en otras áreas. Y por el otro lado, estamos trabajando con universidades asociadas, con la Universidad de la Frontera, con la Universidad del Desarrollo, pero además otros investigadores de otras universidades. En total somos 15 facultades. Por lo tanto, todo este grupo interdisciplinario es el que se empieza de alguna manera ya a juntar, ¿cierto?, a conectar en este tema que es tan difícil que es del agua, que evidentemente tiene lineamientos políticos, pero lo que queremos nosotros es poder aportar a la seguridad hídrica,
que aunque nosotros lo planteamos hace varios años atrás, ahora tenemos un gran respaldo porque la Mesa de Agua Nacional también lo tiene como tema, como una de las 3 líneas. La primera línea es precisamente seguridad de agua, pero nosotros la miramos sin duda con los lineamientos que tiene que ver, ciertas líneas que tienen que ver con la institución, con la política, con la gobernanza, pero también de la línea desde la investigación. La seguridad hídrica tiene mucho que ver cómo nosotros podemos aportar a la parte técnica y, como dice el nombre del CRIAM, Centro de Recursos Hídricos a la Agricultura y la Minería, cómo podemos nosotros optimizar el agua en un área de procesos tan importante como la agricultura. Así como el agua es importante, ¿cierto?, porque la necesitamos para beber, la comida también. Por lo tanto, es muy importante optimizar procesos, entendiendo que el agua en Chile es en porcentaje una de las mayores cantidades que se lleva, más del 80%, ¿no? La minería también lleva, evidentemente tenemos una entrada de Producto Interno Bruto importante por la minería, pero está en zonas áridas, por lo tanto su impacto es mucho más grande porque la estamos mirando en zonas desérticas como el norte del país. Nosotros básicamente estamos trabajando en 4 objetivos: investigar, evidentemente, ojalá ciencia de primer nivel para poder aportar al conocimiento en recursos hídricos para la agricultura, la minería, las comunidades. Queremos formar, es muy importante formar a los niveles que lo hace la universidad, las facultades, pregrado, magíster, doctorado, postdoctorado, pero también estamos aportando a la parte técnica a través de colegios agrícolas para enseñar estas nuevas técnicas de riego, y también tenemos un diploma que estamos dando, la segunda versión, este año está terminando, o lo subimos online. Realmente los vasos medios llenos aquí se cumplen totalmente. ¿Profesora? Con COVID estábamos todos como bajados. Subimos este diploma online y estamos llegando a todo el país. Sí, dígame. Qué bien, porque eso da cuenta de que hay mucho interés respecto a una temática, ¿cierto?, que es universal. Yo le quiero preguntar qué particularidades hay en Chile. ¿Por qué en Chile hablamos de dueños del agua? ¿Por qué hablamos que se roban el agua? ¿Por qué hay tantos problemas con los cauces, con el código de agua? ¿Hay sequías? ¿Por qué estamos en esta situación en el año 2020 y es un mal ejemplo que se da el que se hace en Chile con el agua? Sí, probablemente porque no teníamos cambio climático. El cambio climático llegó y afectó directamente a los ecosistemas y nosotros no hemos entendido todavía, ¿cierto?, el ciclo hidrológico. Ya en muchas reuniones que uno va, dice, la última glaciación fue 12.000 años atrás, ¿cierto? Y nosotros no hemos entendido que el agua no es infinita y el cambio climático la hizo presente, muy presente. Pero yo veo que mientras más esto nos está afectando, las instancias están mirando y cambiando de alguna manera su mirada a una mirada más técnica. Si entendemos los ecosistemas y tenemos balance de agua en el ecosistema, y para eso necesitamos conocimiento, es decir, sabemos cuánta agua superficial tenemos, cuánta subterránea tenemos, qué pasa con los glaciares, cuánta agua vamos a tener de los glaciares, cómo afecta el cambio climático a todo esto, si podemos de alguna manera con tecnología disminuir el riesgo para que los glaciares poder mantenerlos, por ejemplo. Si podemos tener a lo mejor infraestructura o hacer infiltración de agua cuando llueve muy rápido para poder manejarla y gestionarla en napas freáticas. Toda esta gestión del ciclo del agua es súper importante para poder tener disponibilidad de agua. Y evidentemente el código, hasta como no habíamos tenido presiones grandes, ese código estaba ahí, ¿cierto? Habíamos dado derecho de aprovechamiento de agua, pero no se había puesto tanta atención, no se había puesto también tanta atención a la fiscalización, pero ahora tenemos un recurso escaso. Por lo tanto, tenemos que gestionar ese recurso bajo otro paradigma. Cambió la forma de pensar respecto al agua. Y ese cambio significa que todos están buscando una nueva gestión. Esta Mesa Nacional de Agua que yo decía, esta mesa es donde se están sentando muchas entidades, ¿cierto? Y es una mesa claramente de corte política también, donde están también las personas que necesitan esta agua. Tiene básicamente 3 líneas. Seguridad hídrica, que es lo que yo estoy diciendo, como conocemos el ciclo del agua. Calidad de agua y ecosistemas relacionados. Fíjense, empieza a aparecer la importancia de conservar los ecosistemas.
cómo no es solamente utilizar agua en forma indiscriminada, ¿cierto?, para la producción, sin pensar en la sustentabilidad futura. Y la última línea, el último desafío que tiene esta mesa es marco legal. Yo creo que por ahí está la respuesta. La estamos viendo, el agua lo estamos viendo como una necesidad, primero para el consumo humano, segundo para la conservación de los ecosistemas, y de repente en CRIAM pensamos, ¿qué es primero? ¿No será conservar primero para tener agua para beber? Ahí hay un tema, ¿no? Necesitamos conservar biodiversidad de los ecosistemas para tener agua para beber si estamos pensando en agua superficial o en el ciclo del agua. Y también necesitamos agua, como lo dice también la definición de seguridad hídrica, para la producción de bienes y servicios. Necesitamos un desarrollo socioeconómico. Todas estas aristas, de alguna manera, tienen que ver con este nuevo escenario, que es un escenario bajo cambio climático. Es distinto, cambió el paradigma de pensar. Para nosotros también debiera ser igual, deberíamos pensar distinto. Sí, antes de preguntarte, destacar también que he podido participar en algunas actividades organizadas por CRIAM o que ustedes han facilitado investigadores, ¿no es cierto? Y han desarrollado trabajo también en el área de las ciencias sociales, haciendo unos estudios muy interesantes respecto de la valoración que las personas hacen del agua, los usos que tiene, o sea, todo me imagino apuntando también a sensibilizar a la ciudadanía en general sobre el uso eficiente de este recurso. Pero te quería preguntar algo respecto de si te parece conveniente que el tema del agua sea parte del debate constituyente, porque así se levantó el año pasado, después del 18 de octubre, se convirtió justamente en uno de los temas relevantes y todo indica que así va a ser. Y ahí es, ¿no es cierto?, el concepto de bien nacional de uso público, ¿verdad? Es lo que. ¿Y por qué cuesta tanto que se pongan de acuerdo los políticos respecto de este concepto? Sí. Bueno, primero decir muchas gracias por mencionar las actividades que estamos haciendo. Precisamente CRIAM tiene un clúster que está dirigido al agua y sociedad. Si bien es cierto, el nombre de CRIAM quizás no refleja que estamos muy pendientes de la sociedad, pero tenemos un clúster completo que está dirigido solo a la institucionalidad. Quizás nosotros tenemos en Chile un marcado, y viene, ¿cierto?, por varias décadas, un mercado a propósito del libre mercado, y a lo mejor el agua tuvo de alguna manera, ¿cierto?, una mirada quizás de un bien y no pensada en el marco de un ciclo hidrológico, un ciclo que está conectado a los ecosistemas, que debía verse de alguna manera conservado o visto de alguna manera su sustentabilidad. Quizás esto de no ponerse de acuerdo es porque justo estuve en otra reunión en la mañana y vi ahí también, tiene que ver incluso cuando se llamó ahora para ver rechazo o apruebo a una nueva institucionalidad. ¿Cuánto tuvimos de rechazo? ¿Cuánto no quieren una nueva institucionalidad? 20%, ¿cierto? A lo mejor ahí está el no acuerdo del agua también, pero 80% dice que quieren nueva institucionalidad, y nueva institucionalidad tiene que ver con muchos temas, porque es muy amplio, hay un cambio de la mirada, pero también está el tema del agua, por lo tanto tiene que estar, es parte, profesora, evidentemente fundamental. A propósito de eso, ¿qué es lo prioritario? ¿Qué es lo que sí o sí debería ser el primer paso para cambiar la situación del recurso? También pensando en, como usted señalaba, ¿cierto?, la sostenibilidad de los ecosistemas. ¿Qué es lo que Chile sí o sí debe cambiar en torno al agua prioritariamente? Bueno, primero hay que tener una institucionalidad clara, ¿cierto? Tiene que haber un marco legal claro. Yo creo que eso es lo primero. Si no llegamos a un acuerdo de una institucionalidad, de lineamientos claros, yo creo que hacia adelante, ¿qué podemos construir? Por ejemplo, yo pienso desde la universidad. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Conocer más nuestras cuencas. Para eso tenemos que hacer gestión de cuenca, pero para eso ya tenemos que tener lineamiento de cómo vamos a tratar el agua en nuestro país. Por lo tanto, yo creo que lo primero es ponernos de acuerdo qué trato le vamos a dar al agua. Esto que también sean los consumos prioritarios, que todo el mundo, yo ya veo, antes no era claro, ahora sí es claro que el primer, ¿cierto?, la prioridad lo tiene el consumo humano y los ecosistemas. Yo siento que eso, sin haber llegado ni siquiera a tener un lineamiento legal, yo siento que ya todos se están poniendo de acuerdo, porque es obvio. O sea, hay cosas que la naturaleza
de alguna manera ya las tiene reguladas, por decir de alguna manera. Que nosotros no la tengamos escrito, eso es otra cosa. Pero piense usted, ¿qué porcentaje de agua tenemos en el cuerpo? ¿Qué porcentaje de agua tiene nuestro cerebro para poder pensar? O nuestra vista, o un bebé cuando está en el vientre de la mamá. Está en un 100% de agua. Entonces nosotros somos parte de eso, que en algún momento nos divorciamos. Pero bueno, vamos a tener que volver a entender el concepto de agua, porque la madre naturaleza nos está diciendo, ¿cierto?, que las cosas están cambiando y el cambio climático llegó para quedarse. No hay vuelta atrás. No es como el COVID, que estamos esperando vacuna, y cuando nos vacunen parece que vamos a salir a fiesta y nos va a ir bien, ¿cierto? Pareciera ser que con el agua no es así. Por lo tanto, yo creo que los acuerdos van a venir. Yo soy positiva, pero también creo que falta mucha investigación en conocer nuestro ecosistema, la investigación de los distintos sectores productivos. Yo siento que se está haciendo, va en vía. Hay un grupo en Chillán, ya que tenemos aquí a alguien de Chillán, el grupo Chillán de Agricultura es muy, muy activo, y también me permito decir que acaban también algunos investigadores del CRIAN con otros investigadores del resto del país, de otras regiones, acaban de ganar un consorcio de Corfo para poder implementar eso en el sector productivo de agricultura. Por lo tanto, los sectores productivos están activos haciendo investigación. Tenemos que conocer bien los ecosistemas, cómo son los balances de nuestras cuencas hidrográficas, cómo implementamos gestión de recursos hídricos en las cuencas. Yo creo que eso es clave, ¿vale? Y eso tienen que haber lineamientos claros para hacerlo. Pero soy positiva, los acuerdos van a llegar. Soy positiva, los acuerdos van a llegar. En este contexto de escasez hídrica, ¿cómo se proyecta este año? Porque creo que tuvimos una mejor pluviometría. Disculpa, cambié un poco el tema, algo más puntual desde lo estructural, pero a todos nos interesa que vamos a tener un año seco. Particularmente lo digo porque este programa también se mira en la región de Ñuble, donde la agricultura es muy importante, y están todos expectantes y cómo se va a comportar el recurso hídrico durante el verano. Claro. Bueno, yo no soy especialista en esta área, ya que quede claro. El profesor José Luis Arumi, que siempre nos tiene muy al tanto de cómo van, yo en julio creo que vi, y aunque había llovido mucho, que era la pregunta, si llovió mucho, ya tenemos lleno nuestro embalse, o cómo están las cotas de agua, y todavía no habíamos llegado a cotas históricas. Por lo tanto, aunque ha llovido y ha sido mejor, pareciera ser que todavía las cotas históricas no se han alcanzado. No soy meteoróloga, no sé exactamente la proyección, pero yo me atrevería a decir que no siendo un año tan mal, ¿cierto?, en caída de agua, probablemente no logremos las cotas históricas que teníamos antes. Y también es importante indicar que como el agua cae de otra manera, ¿cierto?, tiempos muy cortos, mucha agua, a veces la infraestructura todavía no la tenemos adaptada, que eso también es un tema que se está tratando en la mesa de agua. Y también hay estudios que se están haciendo sobre el plan estratégico de la gestión hídrica de la cuenca del río Biobío, que también se está preguntando eso. O sea, necesitamos aquí, en nuestra cuenca, ya no pensando solo en Chillán, sino aquí necesitamos más infraestructura para poder capturar esa agua, por ejemplo, infiltrar la napa freática, o a lo mejor envases pequeños. Bueno, todas esas son preguntas que de alguna manera se están haciendo y se está trabajando en distintos ámbitos. Justamente, perdón, para terminar la idea, porque es muy relevante lo que señalas de la acumulación de agua, ¿no es cierto? Llueve mucho de repente en periodos muy breves, muy corto, entonces esa agua, bueno, al final se van los ríos, se termina desembocando en el mar, en fin, y esa es la historia que siempre nos han contado. Y que no se pierde, porque va a enriquecer, ¿no es cierto?, el ecosistema marino. Requieren también agua dulce, ¿no es cierto? Eso es, exactamente. Pero siempre se habla de los grandes acumuladores, de los embalses. Ñuble tiene uno que es emblemático, hace 100 años que se espera que se construya el embalse Punilla. Una obra gigantesca que demanda mucho dinero, que interviene además una zona natural muy privilegiada, que es Reserva Mundial de la Biosfera. Y que, bueno, fracasó al final porque el modelo de negocio, porque se asoció a la generación eléctrica, que es otro problema también, no sé, que es la generación de energía a partir del agua. Pero
justamente como tú dices, los paradigmas han cambiado, entonces estas grandes obras se siguen justificando, se van a retar mucho en Ñuble porque dice, es el gran proyecto, pero se sigue justificando estos grandes embalses o es mejor hacer embalses más pequeños. Y la otra pregunta asociada a esta es, ¿qué opinas de la carretera del agua que impulsa el actual presidente de la SOFOFA, Juan Sutil? Sí. Bueno, justamente nosotros tenemos varias ediciones de material y justamente uno de estos la hemos denominado serie comunicacional de CRIAM y una serie comunicacional de CRIAM que justamente la estamos sacando ahora es sobre embalse. Muchos como ven las dificultades a veces que hay zonas protegidas donde se quieren poner embalses, ¿cierto? Hay un tema de evaluación de impacto ambiental muy fuerte que tiene un retraso, entonces las obras tienen mucho tiempo. Se está mirando la alternativa de recarga de acuíferos, entonces también se está viendo alternativamente cómo se podría mirar esto y pareciera ser que lo que está diciendo este manuscrito que están haciendo los especialistas de CRIAM, pareciera ser que la normativa no está actualizada. A lo mejor habría que pensar, quizás también en estos embalses grandes, pero a lo mejor en embalses pequeños, a lo mejor en sectores que lo requieran, a lo mejor es adecuado, pero a lo mejor la regulación no tiene que ser la misma. Ya eso es algo que se está mirando, que evidentemente hay que llevarlo a estudio y hay que proyectarlo, pero bueno, hay ahí una discusión. Respecto a la carretera hídrica, los mismos investigadores de CRIAM, no todos, ¿cierto?, pero hay algunos que no están a favor de esto. Hemos también evaluado económicamente el tema de carretera hídrica. Hay otra serie comunicacional que justo también está en desarrollo mirando esto. Muchos dicen el eslogan que una carretera hídrica es sembrar pobreza. ¿Por qué? Pues está sacando agua de un sitio, ¿cierto?, que afecta a cambio climático, que no va a ser la misma agua que va a tener al futuro, en el pasado, y que está llevando agua a otro sector que no la tiene. Pero como esta va a estar afecta al cambio climático, en un tiempo medio, a lo mejor 4 años, 5 años, no va a tener agua ni del origen de donde sacó, ni al otro lugar donde este va a estar llevando, no va a haber florecimiento económico como se pensaba. Tema de discusión. Tema de discusión, sí. Hay un tema de impacto que hay que mirarlo, ¿ok? Hay que mirarlo técnicamente. La evaluación económica no es tan positiva como uno quisiera, porque usted no tiene que evaluar solamente dónde lleve el agua, tiene que evaluar económicamente qué va a dejar de producir en el sector donde saca el agua y los impactos ambientales. Claro, es más complejo de lo que parece. Yo les tengo que pedir, ¿cierto?, que esta conversación la dejemos para otro programa porque se nos acabó lamentablemente el tiempo con un primer bloque súper noticioso y con este segundo bloque junto a Gladys Vidal, directora del Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y Minería, que ha sido sumamente interesante. Gladys, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo y nos sumamos también a los saludos y las felicitaciones que decía Francisco Martinich al principio para todo el equipo del CRIAM. Ok, en su nombre. Muchas gracias y agradecer, como siempre digo, a la ANIR que da soporte a este proyecto, a la Universidad de Concepción, que es la universidad que lidera este Centro FONDAP CRIAM, y a las universidades asociadas, la Universidad de la Frontera, Universidad del Desarrollo y a todos los investigadores. Muchas gracias por todo el empeño y por todo el conocimiento que se está generando, que es muy importante para el país en general, ¿no? Muchas gracias, Gladys, que estés muy bien. Muchas gracias, Francisco Martinich. Saludos para ti también. Gracias. Chao, gracias. chao. Buen fin de semana. Buen fin de semana también. Despedimos este programa agradeciendo su sintonía. Recuerden que queda en tvu.cl y saludamos también a todas las personas que están escuchando en la Radio Universidad de Concepción y Radio La Discusión. Gracias a todo el equipo, que estén muy bien. Chao. TVU, Televisión de la Universidad de Concepción, presentó Medios UDEC.